hagan lo mismo. Y políticos muy prominentes de Atlacomulco tienen sus recursos económicos inexplicables en bancos franceses. Sí se puede entender que pudiera haber habido una presión para que en un momento determinado, de ninguna manera, para nada, en algún momento determinado habían dicho, fíjense qué curioso, aquí salieron algunas cuentas de algunos políticos mexicanos que se encuentran depositadas en bancos de Francia por tantos y tantos millones de euros. Y entre ellos había un interés particular para que no salieran los del que dio la orden a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí me explico? Bueno, eso fue lo que pasó en México. Lo de la Casa Blanca es... Fíjense, nada más para poner un detalle. ¿Qué es más importante cuando estás al frente de una posición tan importante como es el Ejecutivo? El poder o el tener. Yo creo, y lo dije en su oportunidad, y lo reiteraré las veces que sea necesario, que si el presidente hubiera tenido un poco de visión, hubiera entregado la Casa Blanca, la hubiera rifado, donado a quien sea que, hubiera hecho el Museo de la Ignominia, la Casa del TEC, hubiera hecho lo que fuera y hubiera quedado como héroe, y mañana se compra otras 3 igualitas son, hasta a lo mejor pintadas de otro color, que no le alcanzó más que para el blanco. Prefirió el tener el poder, y cuando tuvo la gran oportunidad para dejar la Casa Blanca y aceptar, así como yo me equivoco cuando le digo a alguien pendejo que vengo y le digo, híjole, no saben cómo lo lamento, yo creo que el presidente pudo haber dicho, no saben cómo lamento lo de la Casa Blanca, y aquí está. ¿Les hubiera gustado verlo? A mí me hubiera encantado ver que el presidente hubiera regresado a la Casa Blanca y hubiera dicho, señor Juan Armando Hinojosa, no, esta casa se le da a quién sabe quién, no sé, algo que te libere del problema. No sé si los que tengan memoria para recordar un rancho que le achacaron al presidente José López Portillo, que se lo regaló al profesor Carlos G. González. Lo único que hizo fue, sí, es el problema, devolvió el rancho, y eran épocas del presidencialismo exacerbado de José López Portillo, y López Portillo regresó el rancho. Y cuando salió lo del Cerro del Perro, ya no era presidente, ya no le importaba. Pero finalmente, lo que sí estamos completamente convencidos hoy los mexicanos es que ya no queremos que los partidos políticos y los gobiernos consideren a este país como un negocio. Y luego nos preguntamos por qué ese negocio no se rompe. Y no se rompe porque hay un desafortunado círculo vicioso que lleva a nuestros gobiernos a tener un gobierno central corporativo, que es de donde se saca el negocio, con un subíndice de corrupción, otro subíndice de impunidad, otro subíndice de delincuencia y otro subíndice de narcotráfico. México S.A., corrupción, impunidad, delincuencia y narcotráfico, todo bajo el esquema del mismo negocio. ¿Por qué no se puede contra el narcotráfico? Porque es parte de lo mismo. ¿Por qué no se puede con la delincuencia? Porque es parte de lo mismo. ¿Quién mató a los 43 de Ayotzinapa? ¿La delincuencia o el ejército? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que en el fondo lo que estamos es inmersos en un sistema político, económico y social que desafortunadamente ya se desgastó, y por eso, por esa misma razón, es que hoy están empezando a tener oportunidad nuevas formas que durante este tiempo y hasta el 18 van a evolucionar. Y las veremos juntos. Y esto que va a evolucionar nos llevará a las candidaturas
ciudadanos. Fíjense, yo soy un hombre de 65 años de edad. Me lo decía el otro día mi esposa. Oye, yo pensé que a los 65 años de edad, ya mi edad, ella es mucho más chamaca que yo, íbamos a tener un retiro dorado. A los 65 años puedes optar por irte a vivir a París, a un peniche en el río Sena, en la mañana tener como única obligación bañarse y desocuparse, irse a comprar un baguette y desayunar rico en una terraza maravillosa ahí enfrente del Cartier Latin. Y resulta que, o sea, tratemos de identificar en esta etapa de tu vida, de repente se te ocurre enfrentarte al status quo, digo, por todos los periodistas y todas las periodistas que han sido reprimidos por un poder en donde por ejercer una libertad de expresión o han perdido su plataforma o han perdido su identidad o han perdido incluso hasta la vida. Esto que hoy estamos viviendo nos ha llevado a la intimidación y nos ha llevado a ponernos contra las cuerdas algunos de los comunicadores que hemos sido signo y sello de nuestro país de los últimos años. Pero ante esto, que es un avasallamiento en contra de la libertad de expresión, la sociedad mexicana no puede reaccionar en los mismos medios en donde fuimos inhibidos, porque desafortunadamente los medios en donde fuimos inhibidos son parte de un esquema general de comportamiento. Y entonces esto nos pone en una condición en donde ahora los medios tradicionales empiezan a ser rebasados cuando llega una nueva sociedad y les preguntas a estos miembros de la nueva sociedad, ¿en dónde se enteran ustedes de las noticias? En la televisión abierta, nadie levanta la mano. En la radio, 3-5 levantan la mano entre los jóvenes. ¿Quién se entera de la información en los medios digitales, en la banda ancha? Todos los muchachos, ahora todos los millennials, se enteran de la información en los medios modernos, en los medios horizontales. Y fíjense ustedes, y lo debo decir con toda sinceridad, los jóvenes no se informan a profundidad. No van a leer nunca un artículo que les lleve 15 minutos de lectura. Van a leer un tweet de 140 caracteres que les va a decir algo. Van a ver una imagen que les va a decir más que algo. Y van a ver un video que les va a decir todo. Y el video no puede ser arriba de 40, 50, 60 segundos. Y cuando tú publicas un video de 40, 50, 60 segundos, de repente te das cuenta, como me ha pasado a mí, en donde aviento un video sin producción, sin mayor profundidad, sin una postproducción importante, sin nada, y son videos que los ven 7, 8, 10 millones de personas en menos de 48 horas. Y cuando ves eso, cuando ves ese fenómeno, te das cuenta hacia dónde van los procesos sociales en nuestro país que llevarán a los partidos políticos y que es parte del control en el país, a los medios de comunicación tradicionales que son parte del control en este país, a tratar de proponer un esquema que ha sido rebasado por una sociedad que empieza a ser diferente. Les pongo algunos datos. En este momento, 9 de cada 10 mexicanos no tiene un partido político de su preferencia. 9 de cada 10. En este momento, si las elecciones de nuestro país para presidente de la República fueran hoy, el 65% de los mexicanos votarían por un candidato independiente. En este momento en que les hablo, hay
15 millones de mexicanos que se están preparando, por lo menos potencialmente, para votar por primera vez en las elecciones del 2018. En este momento, en nuestro país, hay 100 millones de aparatos celulares y 60 millones de internautas. Y para cuando vengan las elecciones en el 18, habrá en 2 años 30% más de teléfonos celulares, habrá 130 millones de teléfonos celulares y habrá 15 millones más de internautas para llegar a 75 millones de personas. Con estas cifras que estamos ustedes y un servidor viendo, lo que nos estamos dando cuenta es que el panorama social estará buscando nuevas maneras de correlacionar al poder tradicional que fue la marca de México en el siglo XX, y se tratará de proponer un nuevo modelo que le dé oportunidad, y no digo que esta oportunidad sea perenne, sino que esta oportunidad va a ser transitoria, en la que creo, por lo que nos estamos dando cuenta, que las instituciones en México van a tener que llegar a un proceso de refundación para volverse presentables a una sociedad cuando en este momento no lo están. Y ahí creo que todas las instituciones políticas de nuestro país tienen que pasar por un proceso de reconstrucción, todas, porque todas se han desgastado. A veces no analizamos lo que nos pasa o lo que nos deja de pasar, y tenemos que entender que hay formas que son en este momento imposibles de sostener. Les pongo un ejemplo. La República está basada en 3 patas. El país está basado en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo. Buenas tardes, si gustan enviar alguna pregunta, los esperamos en sus comentarios y se las responderemos. El poder legislativo, la casa del poder legislativo es San Lázaro. ¿Cuántas veces va un presidente de México a San Lázaro en un sexenio? 2 tal vez. 2 veces. Va cuando le ponen la banda, que se mete por la puerta de atrás, que le encadenan las puertas, le encadenan. Imagínense que le digamos a este congresista que se acaba de ir: oye, aquí en México, cuando va el presidente, le encadenan las puertas del Congreso. Diría, nah. O sea, y le ponen candado, y entonces el presidente se tiene que meter por una puerta que está detrás del foro, que va debajo desde el estacionamiento, se mete, recibe la banda presidencial, protesta, y si queda mal que la nación se lo demande, y en lugar de que haya un discurso de toma de posesión o de una reflexión general de el país cómo lo toma, cómo lo va a proyectar, cuál es su plan, en dónde está la concordia, o por lo menos decir lo que dijo López Portillo: a los pobres lo único que les puedo pedir es perdón. Y en ese momento se levanta rabioso un congreso para aplaudirle al presidente de la República. Hoy el presidente de la República no tiene diálogo con el poder legislativo. ¿Quién dentro de la sociedad mexicana se ha levantado para reclamarle al poder legislativo que no dialoga con el presidente, o al presidente que no dialoga con el poder legislativo? ¿Qué institución, qué organización, qué asociación, qué grupo ha declarado su animadversión por el hecho de que no haya diálogo entre 2 de los 3 poderes de la República? ¿Quién le ha reclamado al presidente? ¿Quién le ha reclamado al Congreso? Ahora, con estas nuevas estructuras políticas, los congresistas tendrán carrera de legisladores y van a responder, como en otros países, a sus aciertos y a sus errores para poder seguir pretendiendo una reelección como diputados o como senadores. ¿Ustedes creen que ante una sociedad que exige nuevos paradigmas para correlacionar a las posiciones de Estado, no tengan la posibilidad de que sean reclamadas por la propia sociedad, que es parte del Estado, para decirle a los establecimientos políticos de este país que tienen que dialogar? Fíjense, el Poder Judicial es autónomo
de los otros dos poderes. Se supone que hay una autonomía entre los poderes. El poder ejecutivo es autónomo, el poder legislativo también lo es y el poder judicial por definición también lo es. ¿Se acuerdan de Florence Cassés? La novia del director del grupo de secuestradores del Zodíaco en Morelos. Cuando el gobierno francés de Nicolás Sarkozy le reclama al presidente de la República en México, Felipe Calderón, que le devolvieran a Florence Cassés porque había un debido proceso que no había sido observado a la hora de su arresto, el presidente de la República le dijo no al gobierno francés y a la Suprema Corte de Justicia de México le dio la instrucción para que no se liberara a esta mujer. Le dio la instrucción el presidente de la República a un poder autónomo para que no se liberara Florence Cassés y se quedara en la cárcel. Viene un cambio de gobierno, tanto en México como en Francia, y el presidente François Hollande le dice al presidente de México: hubo un error en el debido proceso y esta mujer tiene que ser devuelta a Francia porque no hay forma de sostenerla bajo sus procedimientos legales. Y el presidente